Buenos días, hermanos por creación. Buenos días, hermanos por la fe. Buenos días, hermanos todos en Cristo Jesús. En este lindo, precioso y maravilloso día, les saludo con un abrazo de gozo por el conocimiento que hoy vamos a adquirir en esta reunión espiritual que vamos a tener con nuestro Dios Jehová, con nuestro Señor Jesucristo, conversando, leyendo, escudriñando las Sagradas Escrituras y guiados en discernimiento por el Espíritu Santo. Muchas personas, pero muchas personas dicen: ¿qué pecado lo que hicieron? Cometiste un pecado. No andes pecando. Pero a todo esto, ¿qué es el pecado? Este es el tema de hoy. ¿Qué es el pecado? ¿Será el pecado original? ¿Las obras del cuerpo? ¿Pecado en la carne? ¿Cuál es la diferencia entre tener pecado y hacer pecado? Conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, el pecado es el que separa al hombre de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Pero, ¿qué es el pecado en realidad? ¿Y cómo saber cuándo has cometido pecado? Entonces, en sí, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión o desobediencia a las leyes de Dios. Si Dios dice no a la fornicación, pero el hombre hace lo contrario. Si Dios dice alabar, adorar solo a tu Dios, el hombre se pone a adorar ídolos. Si Dios dice ama a tus hermanos, pero tú los maltratas a golpes, a veces a puntapié. Si Jesús dice dale de beber al sediento, calza al descalzo, vestir al desnudo, pero si a ti no te importa, y más bien lo ofendes con palabras obscenas, pues todo esto estás cometiendo pecado. Leamos Primera de Juan capítulo 3, versículo 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. También leamos Romanos capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20, que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dios ha escrito su ley moral en el corazón de cada ser humano. Jehová ve todo lo invisible que haces a escondidas el hombre.
Todo lo que hace a escondidas el hombre, el Señor Jehová lo ve. Dios hizo posible que el hombre viera toda su creación desde el inicio, para que todas las cosas que el hombre hiciere fueran entendidas por Jehová, de manera que todo lo incorrecto, lo malo que el hombre haga en contra de los mandamientos, el día de mañana pues que no tenga excusa. Y cuando somos tentados a pecar, la conciencia se percata, inmediatamente se percata de que hay peligro. Tu conciencia o tu entendimiento entre lo bueno y lo malo te advierte cuando estás a punto de transgredir la voluntad de Dios. También la conciencia sabe distinguir entre el bien y el mal. Así que cualquier transgresión que es aprobada por tu conciencia se considera pecado. Sin embargo, tu comprensión es limitada y tal vez tu conciencia no se asemeja a la perfecta voluntad de Dios, ya que puede ser fácilmente influenciada por factores externos, tales como las normas de la sociedad en que vivimos y nuestra educación personal. Cuando empiezas a servir y obedecer a Dios, Él te enviará su Espíritu Santo para guiarte a su perfecta voluntad. El Espíritu puede iluminarte en áreas donde tu conciencia no puede. Así tu entendimiento viene a ser cada vez más parecido a la voluntad de Dios. Leamos Juan capítulo 14, versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También leamos Juan capítulo 7, versículos 16 y 17 que dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. También leamos Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 que dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que entender, hermano, que por la caída el pecado entra al mundo. Estimados hermanos, para entender el concepto de pecado, es importante entender su origen, porque si no conoces su origen, se vuelve difícil de entenderlo. El pecado entró al mundo
El pecado entró al mundo cuando Adán y Eva creyeron en la mentira de Satanás y desobedecieron a Dios. Óigase bien, desde el principio de la creación, ellos hicieron su propia voluntad en vez de la de Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Su conciencia despertó. Su conciencia despertó y se dieron cuenta qué estaba bien y qué estaba mal. Y sabían que habían pecado. Por ese acto de desobediencia, su naturaleza humana fue corrompida y recibieron una naturaleza pecaminosa o una carne pecaminosa. El tener pecado en la carne es una cosa y cometer pecado es otra. Toda la descendencia de Adán y Eva, cuando nacemos, ya traemos el sello del pecado en la carne. O sea, heredamos pecado en la carne. Y no se culpa tener el sello del pecado. El problema es cuando el deseo de la carne siente una tendencia o inclinación de cometer un pecado. Y si llegas realmente a cometer cualquier pecado, en lugar de seguir la voluntad de Dios, ahí está la diferencia en nacer con el pecado a cometer un pecado. Leamos Romanos capítulo 7, versículo 8 que dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. También leamos Romanos capítulo 7, versículo 18 que dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo dice que él sabe que en su carne no mora nada bueno. Aquí él describe su tendencia de pecado, la que ha heredado. La Biblia hace mención de varias expresiones para describir esta tendencia. Dice el pecado en la carne, el cuerpo de pecado, la ley del pecado, los deseos, la codicia, etcétera, etcétera. También se le conoce como naturaleza pecaminosa o pecado original. Leamos Primera de Juan versículo 7, Primera de Juan capítulo 7, versículo 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso dice Primera de Juan capítulo 7, versículo 8. Hermano, hermanas, el pecado mora en nosotros. Es el pecado en la carne. Da muchas pasiones y deseos. Este es el pecado que hemos heredado. Esto no es error de ninguno de nosotros. Es algo con lo que hemos nacido y no tenemos culpa. Cada vez que eres tentado, experimentás la sensación de querer hacerlo. Leamos Santiago, capítulo 1, versículo 14. Santiago, capítulo 1, versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Concupiscencia es sentir exceso de deseos no gratos a Dios. Eso da a entender concupiscencia. Sin embargo, hermanos, hay una gran diferencia entre tener pecado en la carne, que es cuando tu ser es atraído por tus pasiones y deseos, que cuando has cometido pecado. Leamos Santiago, capítulo 1, versículo 15, dice: entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, óigase bien lo que dice en Santiago, capítulo 1, versículo 15, dice: entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Con esto entendemos que la tentación no se convierte en pecado mientras ésta no se haya efectuado. Ahora, si es consumado el deseo lujurioso, entonces el resultado es que cometiste pecado. Debemos todos estar claros. Todos debemos estar claros que pecar puedes hacerlo, ya sea en pensamiento, palabra u obra. Esto o este es el pecado por el cual eres responsable. Ahora, si eres culpable, es posible recibir perdón por ese pecado. Si te arrepientes de todo corazón, es con el objetivo que de tal arrepentimiento no vuelvas a cometer pecado. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 13, que dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estimados hermanos, estimadas hermanas, nadie tiene por qué pecar. Porque aunque en tu carne mora el pecado, no necesitas hacerlo, ni practicarlo. Cuando eres tentado a pecar, puedes optar por no hacerlo, aunque te llame el deseo de hacerlo. Puedes elegir en hacer la voluntad de Dios en vez de estar de acuerdo con tus propios deseos y concupiscencia. Leamos segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 2 al 4, que dice: oigan bien este capítulo y estos versículos. En la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, este entendimiento abre una puerta a una vida increíble. Realmente es posible tener siempre
una conciencia pura. Realmente es posible vivir una vida siempre agradando a Dios en cada momento de nuestra existencia. Realmente es posible vencer el pecado y la muerte y ser partícipe de la naturaleza divina y la vida eterna. Hermanos y hermanas, estimados hermanos todos en Cristo, me siento muy feliz con el hecho de saber que una vez más he cumplido con el sagrado deber de hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo, de compartir con todos ustedes el conocimiento de las Sagradas Escrituras, de verdad y de corazón les pido que compartan este mensaje con todo el núcleo social que tienen en sus vidas. Hagan la obra, Dios les va a bendecir mucho. Su servidor, Francisco García Ortega, teléfono 506 6484 4141, Costa Rica. Oración. Dios, Jehová, Padre eterno, gracias por el amor hacia nosotros expresado en tu santa palabra. Gracias por tu bondad infinita. Ponemos en tus manos benditas nuestras vidas y la de nuestra familia para tu santa voluntad. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubra y aleje de nuestros corazones todo deseo pecaminoso, y que el Espíritu Santo siempre ilumine nuestra mente, nuestro corazón. Abrimos las puertas de nuestros hogares para que reine su luz por siempre. Amén. Dios los bendiga a todos.